Hola amigos del canal Guanevisión, les saluda Alexander Ardila, bienvenidos a nuestro programa Salud y Vida. Vamos a tocar un tema importantísimo para el día de hoy. Vamos a hablar de odontofobia, el miedo que le tenemos a los odontólogos. Entonces es importante, pilas pues, que los odontólogos generemos un poco más de confianza en nuestros pacientes para que ellos puedan venir a nuestra consulta. Normalmente el motivo más importante por el que un paciente viene al consultorio es un dolor dental. Entonces en ese dolor dental le huyen, pues hay gente que lleva 3 o 4 días evitando un dolor y evitando venir al odontólogo y venir a una consulta y empiezan a automedicarse. Entonces fulanito de tal le dice al otro, tómese la pastilla, vaya a la droguería, inyéctese tal cosa. No es lo ideal, no podemos automedicarnos. ¿Qué pasa con las personas que tienen odontofobia o sienten ansiedad o tienen miedo? Recordemos que el miedo, la ansiedad y la fobia son diferentes dependiendo de la magnitud como tal de cada caso o de cada temor. Entonces hay pacientes que no se pueden venir y sentar en una silla odontológica porque empiezan a sudar, la tensión se les sube y eso genera un poco de estrés tanto en el paciente como en el odontólogo, porque a veces no podemos y no sabemos cómo tratar este tipo de problemática. Entonces, según los estudios, hay diversos tipos de odontofobias. Entonces hay unos tipos muy severos, hay una odontofobia un poco menor y un poco moderada. ¿Qué pasa? La moderada y la leve son las personas que pueden controlar y pueden mediante las charlas o mediante terapias psicológicas manejar ese tipo de temor. Pero hay pacientes que no acuden al consultorio odontológico jamás, que es una odontofobia severa. Esto normalmente se genera por traumas antiguos. Entonces, como antiguamente la odontología era un poco más traumática, antes no se utilizaban tantos anestésicos, el miedo y el temor era muy fuerte. Antiguamente los dientes se sacaban a carne viva, como normalmente lo manifiestan los pacientes, y esto generaba cualquier tipo de molestia o cualquier tipo de temor. Entonces cuando ya volvíamos a un tratamiento odontológico ya no queríamos volver a tener o una cita con el mismo odontólogo, o ya no queríamos simplemente ni entrar al consultorio. Antiguamente no se manejaban ningún tipo de anestésico, entonces el miedo de los pacientes siempre era o a las agujas, o al temor a la fresa, o al temor al ruido, o al temor al agua. Hay muchos pacientes que se sienten ahogados o asfixiados cuando empieza uno a trabajar. Entonces este tipo de patologías psicológicas se puede manejar. ¿Cómo se maneja? Entonces el paciente tiene todo el derecho de sentarse a hablar con el odontólogo, explorar y preguntarle todo lo que le va a hacer. Entonces, si quieren una sola cita solamente para que se manifiesten y empiecen a expresarse qué es lo que les incomoda o qué es lo que les hace falta. Pilas, durante los tratamientos odontológicos también puede generar estrés o dolor, pero eso ahorita normalmente en este en este siglo XXI podemos evitarlo. ¿Con qué? Con anestésico, con sedación. Hay pacientes que normalmente acuden cada año, o cada 2 años, o cada 3 años, o cada vez que lo necesitan, o cuando les duele un diente al odontólogo. Es más fácil prevenir que hacer un tratamiento de conductos o hacer una terapia muy agresiva. O normalmente los tratamientos odontológicos generan cualquier tipo de estrés y generan cualquier dolor. A veces hay gente que solamente el que uno les esté explorando la boca, eso les genera miedo. Tuve una paciente alguna vez y el trauma fue ocasionado por un odontólogo, porque ella en su momento la mamá la llevó a un consultorio, la dejó en el consultorio mientras el odontólogo le hacía su tratamiento. Ella se fue a hacer unas vueltas y cuando llegó la niña ya había sido maltratada y había sido abusada sexualmente y había tenido un problema psicológico muy fuerte. Yo atendí a esta paciente en alguna ocasión y esta paciente iba con un psicólogo a la consulta odontológica. Le generaba tanto estrés y le generaba tanto malestar que ella llegaba llorando. Poco a poco, a medida que empezamos a trabajar con el psicólogo y a trabajar conmigo de la mano, porque es un trabajo en equipo, ella empezó a acudir al odontólogo a tal punto que ya se puso los brackets, ya terminó su tratamiento de ortodoncia y ya tiene un diseño de sonrisa óptimo. Entonces, por favor, la invitación es para que ustedes no deben tenerle miedo al odontólogo. El odontólogo tiene que generar confianza y a veces nosotros somos los que ocasionamos esos traumas, diciendo o halagando a veces o diciendo frases que no debería uno decir.
como usted por qué tiene los dientes así, usted sí es descuidado, usted es muy sucio. Eso no lo debemos decir nunca porque eso es un trauma psicológico para cada paciente y eso genera que el paciente no vaya a volver a una consulta odontológica. Estos escenarios psicológicos son peligrosos, entonces hay pacientes que terminan sin un diente y ni siquiera se pueden rehabilitar porque el miedo a que yo les ponga al miedo a que les pongamos una impresión o le tomemos alginatos o le tomemos impresiones en alginatos le genera cualquier tipo de estrés. Debemos identificar nosotros como odontólogos qué tipo de ansiedad, qué tipo de miedo, qué tipo de fobia maneja el paciente y dependiendo del tipo y el grado de severidad que sea este problema se debe manejar y se debe dar un tratamiento. Si se pueden hacer casos normalmente si el paciente tiene muchas cosas por hacer en boca y hay unas cosas muy simples, moderadas y severas, simplemente empezamos desde la parte simple. ¿Para qué? Para que él poco a poco se vaya acostumbrando. Entonces lo importante es hacer citas óptimas, sin afanes, ojalá citas temprano, que el paciente pueda venir relajado, pueda estar durmiendo sus 8 horas bien y pueda de pronto con un aromática o algo venir un poco más tranquilo. Casi siempre les pido que vengan una cita una media hora antes y se sienten en mi consultorio, esperen, vean que entra y sale paciente para que ellos se acostumbren y no le tengan miedo a entrar al consultorio. Cuando entran, tienen toda la libertad de estar preguntando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué material vamos a utilizar, porque es la confianza que nosotros debemos generarle. Ojalá cualquier tipo de paciente pueda venir que tenga problemas de ansiedad o tenga problemas de odontofobia o tenga temor o tenga miedo de los procedimientos odontológicos, pueda venir acompañado siempre. Recomendaciones para nosotros como papás. Si uno como papá tiene un poco de odontofobia o de miedo o de temor al odontólogo, por favor, traer a los hijos. Entonces ese temor a veces uno se lo transmite a los hijos, mientras que los niños lo ven acá al papá o que el odontólogo está tratando al papá o a la mamá, ellos van a tratar de concientizarse y a ver que eso es normal, entonces ellos nunca van a tener temor. Pero si al contrario nosotros en la casa les decimos, si usted se porta mal, lo voy a llevar al odontólogo, lo voy a llevar al médico para que le pongan una puya, para que lo chusen o algo, obviamente estamos generando un trauma en esos niños y ellos no van a querer venir. Entonces, por favor, el odontólogo generar confianza, el paciente expresar todo lo que normalmente le está generando ese tipo de problema. Cualquier duda, cualquier inquietud sobre la parte de los miedos o los temores odontológicos, acudan al consultorio o al odontólogo que le genere un poco más de confianza, al odontólogo que esté más tranquilo y que pueda ayudar a resolver su inquietud. Si el odontólogo hace tipo de comentarios que a usted no le moleste, que a usted le molestan o que a usted le incomodan, búscase otro odontólogo que le pueda a usted expresar y que usted pueda estar un poco más tranquilo. Cualquier tipo de duda que tengan sobre este tipo de tema, por favor acudan a la calle Octava 552 del centro de Piedecuesta o a la calle Octava 55... ¿Volví a repetir? Cualquier duda. Bueno, ahí cortas. Si usted es de las personas que tiene odontofobia, temor o miedo al odontólogo, puede sacar una cita al 655-4091 o al 310-619-3064 o acudir a una valoración gratuita a la calle Octava 552 del centro de Piedecuesta. Muchas gracias.